Saludos y bendiciones a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy les quiero compartir un poco de mi historia, de mi vida. Espero les guste, espero comenten, espero compartan, espero sea de muy buena para que ustedes la vean y digan, ahora sí conocemos a Carmelo. Vamos a partir cuando yo era un niño muy pequeñito de edad, hablando así, de unos 7 años, 6 años, yo no iba a estudiar porque para mí se me había hecho difícil viajar hasta la escuela. La escuela mía estaba a unos 20 minutos de mi casa y no había tanto personal para que pudieran llevarme al lugar de estudio. Entonces no iba a estudiar. O sea, no había que mi papá me dijera, mira, vas a estudiar, mi mamá va a estudiar. ¿Por qué? Porque ellos creían que yo no tenía esa capacidad de ir a estudiar. Eso lo recuerdo como hoy. Pero después de eso, viene mi hermanita menor y ella estaba estudiando. Ella estaba estudiando y ella estaba en preescolar apenas. Era una niña, pues ella es menor que mí. Pero en ese entonces a mi hermana le daban unas mochilas que traían plastilina, marcador, lápices, cuadernitos para dibujo, unos cuadernos también de cuentos, que en ese entonces mi hermana ni sabía leer, peor yo. Pero a mí me motivaba porque ahí salían dibujos, ustedes saben lo que a un niño le encanta ver. Y bueno, yo dije, yo quiero estudiar, porque para mí se me hacía difícil ver a mi hermana llegar con una mochila, con sus cuadernitos y yo nada. Y entonces, y hasta lloraba a veces, escucha, quiero estudiar. Un día le digo, papá y mamá, voy a estudiar. Sí, va a estudiar. Mi hermana mayor, ella fue la que me matriculó en la escuela porque ella daba preescolar ahí. Y mi papá me dijo, mira, alistate hoy en la tarde, hoy vamos a estudiar. Y papá era un hombre, pues, o es un hombre que le gustan las cosas serias y en ese entonces papá tenía una voz que lo acalambraba a uno. Comenzamos con el abecedario, alistate su cuaderno y ahí, mira, la A se escribe así, la B, la C, la D y ya le iba metiendo. Luego los sonidos. La otra semana ya nada de nada, hay que escribir bota, hay que escribir pato, hay que escribir gato. Eso rápido, rapidísimo. Y tenía que ponerse buzo. Entonces me motivaba tanto eso. Y a veces me daba como tristeza. Porque imagínense estar en una escuela y llegar a ese extremo de escribir botas, gato, palabras así, conocer algunas palabras y algunas letras del abecedario, porque no eran todas, eran algunas. Recuerdo que el primer día que me llevaron a clase pues fue durísimo, porque nunca había estado en un lugar donde yo iba a ver ese número de estudiantes, esa cantidad de muchos niños, unos gritando, otros corriendo, otros haciendo bulla, otros para acá y otros para allá. Y yo llegué, boom, a un solo lugar, me pudieron, boom, ahí me quedé. Porque para mí también había mucha pena. Había algo que no me dejaba de decir, puchica, todo el mundo se siente bien contento y yo nada. Bueno, en ese entonces me dio clase una maestra o una profesora que se llama Alba Lilian. Fue una profesora muy amable conmigo, que la recuerdo, pues le envío muchos saludos si al caso ve este video. Muchas bendiciones, una maestra con un buen corazón. Siempre me llevaba la comida a la mesa, a la silla, y me lavaba bien las manos, porque yo no me lavaba las manos, yo comía como anduviera. Si andaba sucia las manos, yo era un tipo porque yo caminaba arrastrado, o sea, yo siempre camino arrastrado, pues. Pero en ese entonces no tenía ninguna silla de ruedas, en ese entonces. Caminaba y ni montado podía andar porque no podía por mis piernas. Porque era muy chiquita mis piernas y no podía montarme en un caballo. Entonces
Y él, como al tercer día que estoy en clase, recuerdo muy bien, había unos chavos que caminaban sin zapatos, a punto de, sin nada, pero caminaban un callo bárbaro debajo del pie. Estoy sentado así en el espacio ahí ¿cómo se llama? En el corredor de la escuela. 3 días, apenas queriéndome hablar de algunos chateles. Estoy así sentado. El chatel viene pasando así. Cuando acuerdo siento la primera patada en esta parte de aquí, en todo lo que es la boca, partido el labio de arriba y el labio de aquí abajo. La boca partida y una sola patada. Eso me cambió. Eso me hizo más peor. Eso, un temor tremendo. Un miedo. El chatel me ha pegado una patada en esta parte de acá, toda esta parte, y me la pegó como de frente, con la parte de arriba del talón, del pie, en esta parte de acá. Bueno, ahí llegaron unos chateles, la maestra a lavarme la boca, a asistirme, pues, y lo otro más ahí normal, ni lo sacaron ni nada. Ese día, pues, fue duro para mí, porque imagínense llegar a la escuela y que me recibieran con una patada en la boca, y porque si ese chatel le hubieran dado con zapato, me parte la cara. Y esa vez fue algo duro para mí, peor acostumbrarme, ya estaba con un gran miedo y ese temor tremendo. Entonces en esas veces mi hermana también, bueno, eso pasó. Al segundo día no quería ir, pero como mi mamá era una mujer, y mi papá también, si no vas a clase, entonces le va a caer hoy. Tenía que ir a donde está, a huevo, a clase. Nada de estar ahí quedándose, viendo tele ni nada, porque tele no había ni nada de eso, ni teléfono, ni nada, nada de eso. Los juegos eran magos o otras cosas, pero ahí no podía quedarse nadie en la casa. Y si estaba estudiando, váyase a la hora a las 7 de la mañana, tenía que jalarse. Entonces, me llevaba a clase. Mi hermana mayor, que mí, ella me llevaba a clase, a tuto, ella me cargaba y me traía. El problema era cuando mi hermana no iba y solo me iban a dejar. ¡Ja! Era durísimo para mí, ¿no? Porque a veces mis hermanos mayores también estudiaban y yo estudiaba hasta las 12. Entonces a veces no había nadie que me llegara a traer. Todo el mundo se jalaba. Y quedaba solito en la escuela a veces. Y a veces me quedaba detrás de la escuela para que no me mirara nadie. Todo el mundo se jalaba. Allá me ponía a pensar, me voy o me quedo. Y en vez de irme me daba ganas de llorar. Lloraba un rato. Ahí lloraba un rato, lloraba. Se hacían las que salían las 12. Lloraba un rato, a las 12, a las 1, a las 2, a las 2:30 más o menos paraba de llorar. A las 3 de vuelta me voy. Otra vuelta, otra lloreta. A las 4 de la tarde, porque mi mamá a veces no me iba a buscar porque mi mamá había ocupadísima, mi papá también, y mis hermanos estudiaban, entonces no había nada. Mi mamá tal vez me hacía jugando afuera, no sé. Entonces me agarraba la mochila, bien amarrada, bien amarradita de la cintura. Voy de viaje. En esa carretera el polvo estaba como de unas 3 pulgadas. Porque era una carretera pues que no servía, era puro polvo, donde caminan tantos animales, más o menos de 3 pulgadas de puro polvo. Pero en ese entonces yo aquí en parte de mis nalgas, en parte de mis rodillas y mis piernas tenía un callo bárbaro. Y no me atrasaba eso de arrastrarme en ese piedrín y llegar hasta mi casa. Entonces hasta esa hora me iba para mi casa en una polvadera, mire, que le bramaba. Ahí iba yo arrastrándome, la mochila llegaba sucia, pero yo llegaba. Muchas veces me pasaron esas cosas, muchas veces hice eso. Y bueno, la cosa es que no, hasta ahí voy a llegar. Mejor les voy a contar tu historita, el otro proceso, porque acuérdense que es de primaria, secundaria y la universidad. Para que ustedes vayan sabiendo más o menos cómo es la jugada. Saludos y bendiciones, cuídense mucho. Espero les guste y compartan.